Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas. Lo de Mayo, en el centro del corazón de la provincia que decimos siempre, es el corazón en el cual en el 45 alguien tuvo la visión de poder decir: vamos a ver a esa gente que está necesitando del Señor, que necesita la bendición de esto, la bendición matrimonial, la bendición del bautismo, la bendición de poder tal vez compartir una santa cena y compartir una palabra. Y ahí comenzó la historia. Nosotros vivíamos en el kilómetro 26 y ahí habían unos viejitos jenques. Esos eran los pioneros también de la iglesia del fondo ahí. Yo era muy chica, venía un pastor en una casa, parece, pero no sé qué pastor era. Bueno, después se hizo la iglesia allá en la chacra de Frank. Y ahí bautizaban a los chicos, y yo tenía 6 años, y ahí me bautizaron a mí y a mi hermanito, en una de esas reuniones. Bueno, en el año 45, el pastor Edmundo Puzfal, ¿no?, comenzó a recorrer lugares porque sabía que había muchos lugares que no había iglesia, no había nada, pero había gente creyente. Entonces llegó a 2 de Mayo y bueno, y ahí conoció gente que se habían casado por civil, pero nunca habían contraído el enlace matrimonial por iglesia. Entonces él los casaba, había niños que necesitaban ser bautizados, él los bautizaba. Y así comenzó la pequeña, yo digo, la primer semilla fue ahí. Ahí fue el comienzo. Después se establece con mayor auge en el año 47. Y en la casa de él hacían reuniones de culto, tipo Casa Luz, como hacemos ahora. Hacían en la casa de Don Henke, en aquella zona del kilómetro 26. Y ahí mi papá y mi mamá empezaron a ir en aquella casita de los abuelitos de él. Y eso era en el año 1966. Mi papá empezó a ir a esa iglesia cuando yo tenía 6 años. Pero bueno, acá comenzaron en casas, comenzaron en hogares. Después se levantó un pequeño templo, de hecho, de madera, en el campo en una de las chacras de Don Frank, ¿sí? Y después, pasados los años, se consiguió donde estamos hoy. Sí, lo de la iglesia era muy linda porque uno esperaba ese sábado para ir a la escuelita bíblica, ¿no? Pero y los coritos eran en alemán, eran en castellano. El gran corito de Gottes die Liebe, liebt auch mich. Yo lo que me acuerdo que íbamos siempre a esa iglesia, teníamos la escuelita de los sábados con la hermana Melita y y bueno, todos los sábados íbamos a la iglesia esa. Delante de la iglesia había una planta de uveña, bien grande. Me acuerdo hasta hoy que caían las frutas de la uveña, se podía comer, estaba delante de la iglesia. Sé que primero de esto de que comenzaron como una capillita, sé que se trabajaron con una visión de tener su espacio en el centro que el Señor les regaló. Era una iglesia grande, linda, las ventanas eran así, unas ventanas delgaditas, altas. El púlpito era sencillo. Y de madera, y era bastante grande. La Soldi, a ver, de alguna de aquella época, estaba la Teresa Siller. Sergio Pitt, Albino Schlinke, Adelfo Strey, Elsa Dobernack, Adelfa Susana Bartz, Cecilia Laube, Gertrudis Siller. La Ilga Laube, sería la hermana de ellos Laube, ese íbamos juntos. Y tanto los feos, los pits, los mayas. Antes también se cantaba en alemán. Chile es la que vende verdura, ahora me voy a acordar. Y la negra, y los hermanos,
Eso íbamos juntos a la escuelita. Se predicaba en alemán, se cantaba en alemán. En la época de Birfel era todo en alemán y con Bullman después se implementó algún culto por mes en castellano. Eran las dos cosas, en alemán y en castellano. Yo aprendí los 10 mandamientos en alemán. Porque yo estudié incluso la Biblia en alemán. Que le decían la casa de la juventud, Jugendhaus decíamos en alemán. Yo hablaba con los pastores mayores de aquellas épocas y ellos nos contaban cómo iba surgiendo la iglesia. Ellos a veces no tenían otra manera de venir que ir a caballo. Se subían a caballo y recorrían distintos lugares. Cuando nos confirmamos era en alemán. Vater unser, der du bist in den Himmel. El corito de Saqueo, y era un hombre pequeño, un hombre bajito así. Porque en la escuelita íbamos, estudiábamos en alemán, los mandamientos y esas cosas. Y después ya, la mitad estudié en castellano. Yo me abajo, yo fui a la iglesia allá. Mamá también fue allá. Porque acá no había más, ni pastor, ni nada. Y para lavar la iglesia ellos tenían un surque. Y bueno, ahí teníamos un tambor de 200 litros arriba de agua y ahí hay un arroyito donde era antes la iglesia. Ahí cargábamos con baldes, llenamos ese tambor de 20 litros, de 200 litros. Y ahí íbamos con ella a lavar la iglesia de madera y la letrina afuera, que tenía afuera letrina. Así que cuando yo tenía 8, ya vinimos al pueblo. Me confirmé a los 14 cuando salí de la escuela, porque antes no nos confirmaban, tenía que tener 14 años. Nosotros todos fuimos juntos a la catequesis, a aprender, a estudiar para la primera comunión, y nosotros tomamos juntos la primera comunión, me acuerdo hasta hoy, un 25 de febrero. Es más, hay actas que están hechas en alemán. ¿Por qué? Porque estaba muy arraigado todavía de la inmigración. Pero después, bueno, se tuvieron que adaptar también a la zona. Después también estaba un pastor, Birfel. La de él sí se hizo con el pastor Birfel y en alemán todavía. Y bueno, primero estaba el pastor Birfel. A veces había culto en castellano y culto en alemán, ¿no? O sea, tal vez a la mañana en alemán y a la noche en castellano. Después existían lo que le llamaban en alemán la Großversammlung, que significa como una conferencia de hermanos. Y bueno, primero estaba el pastor Birfel. Pastor Birfel, Erich Birfel se llamaba pastor, cuando yo tenía 6 años. Por el libro de historia de la Iglesia Nacional sé que esto comenzó en el 45 a través del pastor Edmundo Pufal. Ay, el pastor Bullman. Ese era un hombre tan sencillo, él tenía un autito viejo, no me acuerdo qué más que. Después ya vino pastor Bullman, que yo no sé en qué época él vino. Y el pastor Bullman hizo mucho. Yo después me confirmé con el pastor Bullman ya. No me acuerdo cuántos años. Yo ya tenía 12 porque yo a los 8 vinimos al pueblo y de acá nos íbamos allá a la iglesia. Yo tocaba la cítara con el pastor Bullman y doña Hilda. En el año 49, desde Leandro en Alem, el pastor Eduardo Scheffer venía a predicar acá, a compartir con ellos. Después, bueno, se estableció el pastor Erich Birfel, que aún vive todavía. Luego los pastores posteriores a él estuvo Rodolfo Bullman, también como pastor en esta tierra, en este lugar. Cuando llegamos con el auto y la mudanza, ya estaba todo abajo, tirado en el polvo, todo sucio, todo era. Yo fui al auto a buscar mi cartera con excusas, ¿no? Para no llorar delante de la gente. Y bueno, y desde el 2020 estamos nosotros. Que tengan un muy feliz cumpleaños en la Iglesia Congregacional. Y bueno, siempre está igual en mi corazón, ¿cierto? Los jóvenes no se queden, que no bajen los brazos y nosotros tampoco lo vamos a bajar todavía. Y que siguen progresando, que se agregue más gente. La iglesia sigue adelante
y donde la iglesia trabaja unida no hay freno. La iglesia llegó a los 80 años, la de 2 de mayo, y espero que pueda cumplir 80 años más. Gracias. Simplemente gracias. Nada más. Los animo a que no bajen nunca los brazos, que sigamos fuertes con esa misma visión que tuvieron al principio, ¿no? Nunca mirar atrás, y si miramos para atrás es solamente para darnos un empujón a lo que viene. Hay mucho por conquistar, hay mucho por llevar y el mensaje de Cristo a la siguiente generación. Querida iglesia, qué lindo es poder celebrar estos 80 años. No son pocos. Hay historias marcadas, hay testimonios marcados en el corazón. Pero yo quiero animarlos a seguir adelante. El Señor es el Señor de las cosas gloriosas, el Señor de las cosas eternas y el Señor que no nos deja varados. Los animo, les deseo lo mejor y feliz cumpleaños, querida iglesia, sabiendo que lo mejor sigue llegando para aquellos que lo buscan, lo aman y lo desean de todo corazón. Dios les bendiga ricamente. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la